Sean todos bienvenidos. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. En el capítulo 6, vamos a leer del 1 al 17. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en sus cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces justamente dice que cuando se abrió el primer sello, ¿sí?, dice: el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira, y aquí un caballo blanco. Muy bien, acá podemos ver que era un caballo blanco, quien lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien, podemos ver que este caballo blanco, ¿sí?, muchos lo interpretan que es el Señor Yeshua, ¿verdad? Pero el Señor Yeshua no viene con arco, el Señor Yeshua viene en caballo blanco, con espada para vencer. Dice de Juan 4:3: y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en sangre no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo, ¿sí? El anticristo estuvo desde siempre, solo que se va a manifestar en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, este caballo blanco que viene con uno que lo monta, y estuvimos viendo, vamos a leer Miqueas también, porque el que lo monta tiene un arco, ¿sí? Y desde el tiempo de Babel, ¿sí?, gloria al Señor, cuando Nimrod se rebela contra Adonai, ¿sí?, pudimos ver por la palabra que tiene un arco, y la historia cuenta que ellos, cuando estaban haciendo la gran torre, ellos tiraban flechas al cielo, ¿sí?, para matar a Dios. Sí, esto es tremendo realmente.
cuenta la historia y es muy interesante porque aquí en Apocalipsis se revela como el que trae el arco, ¿sí? El mismo que se revela contra Dios, el que se reveló en el principio es el mismo que se revela en los últimos tiempos contra Dios, ¿sí? Entonces dice así, Miqueas 5:3 al 6 dice así, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Muy bien, esto vimos que la que va a dar a luz es justamente Israel, ¿sí? Y el resto de sus hermanos, el reino del sur, que se unirá con Israel, por supuesto, porque dice Ezequiel que todos los dos palos, perdón, seremos, las dos varas seremos un solo palo en la mano del Señor, ¿sí? Por eso él vino a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Siempre dejó claro que no vino a hacer un pacto con la iglesia, no vino a hacer un pacto con los gentiles, él vino a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y por ende nosotros entramos, por supuesto, en ese pacto, sí, y somos Israel, sí, gloria al Señor. Y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz cuando el asirio viene a nuestra tierra y cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollares nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Muy bien, hemos visto también que Nimrod, sí, también llamado Ashur, o también, por supuesto, Asirio. Entonces aquí en Miqueas está hablando la profecía, sí, que este mismo Nimrod es el asirio. Muy bien, entonces también hemos visto que si buscamos en la historia, ¿cómo lo encontramos a Nimrod? Un hombre con el arco, sí, extendido. En Mateos 24:3 vamos a ver algo interesante también. Gloria al Señor. Mateos 24:3 al 9 dice así. 24:3 al 9 dice así. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Yeshua y les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y aquí uno que ya el que lo estudia fuera de contexto y con una interpretación privada, que la escritura no es de interpretación privada, Pedro lo dice, pero el que lo estudia con una interpretación privada, y hemos visto que muchos estudian con interpretación privada, que es la interpretación privada, aquel que lo interpreta conforme a sus convicciones, conforme a su propia revelación, y la escritura no es no lleva una interpretación privada, ¿sí? Yo no puedo venir a decir a mí lo que me parece que dice, no. Tiene que decir la escritura, lo que dice cada libro, la misma escritura en otros libros ya está escrito. Entonces podemos ver aquí que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí podemos ver que todos aquellos que interpretaron el capítulo 6, 1 y 2 con una interpretación privada han dicho: este es el Cristo que viene, y no es así. ¿Por qué pasa eso? Por la teología del reemplazo y por interpretar las escrituras de una manera privada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir a la misma escritura y ver quién es este de caballo blanco, que viene en caballo blanco con arco y con corona para vencer y venciendo, que no es Yeshua, que es el impostor y es el anticristo. Entonces dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de mucha gente por causa de mi nombre. Muy bien, gloria al Señor. Ahí podemos ver, sí, que el Señor está hablando, sí, lo que tenemos que considerar
para no ser turbados y no ser confundidos, ¿sí? Entonces, en capítulo 6:1, ¿sí? Que viene en caballo blanco, no es Yahshua, este es el anticristo. Ya vamos a ver mejor eso y entender. En segunda de Tesalonicenses 2:3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto, según la Escritura, todo esto que va a suceder, sucede cuando la Torá se empieza a revelar. Entonces, justamente, la Torá se empieza a revelar desde el 2000 en adelante, la restauración de Israel, y ahí comienza a suceder todo esto. Es impresionante, pero es una realidad. Entonces, en el capítulo 6, bueno, acá ya vimos que este no es el Cristo, que este es el anticristo, ¿sí? Que viene a confundir, ¿sí? Que viene a traer una paz falsa, por supuesto, porque luego viene guerra. Cuando leemos el versículo 6 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, sí, este es rojo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Muy bien, acá podemos ver que este caballo bermejo, ¿sí? Ya lo hemos visto, pero es interesante repetir esto, que este caballo bermejo, si nosotros buscamos en la escritura, cómo se escribe rojo, ¿sí? En hebreo es Edom, ¿sí? Es Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, esta es la guerra entre los hermanos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que se levantarán contra Israel? Edom, ¿sí? Ismael y todos estos que justamente ya desde hace tiempo está sucediendo esta guerra contra sus hermanos, ¿sí? Que son los israelitas. Entonces, el que hace interpretación privada de este versículo también lo he visto, que dice, bueno, estos son... como ya hemos visto, esto de Japón, China, no tiene nada que ver con estos países. Está hablando de los mismos enemigos de Israel que son sus propios hermanos. Gloria al Señor. Entonces, en Ezequiel 36:5-6, gloria al Señor, Ezequiel 36:5-6 dice así. Dice: por eso, así ha dicho Yahweh el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, mi celo y mi furor, en mi celo y mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. ¿Por qué? Porque siempre las naciones vecinas, sí, que son los mismos hermanos de Israel, quisieron tomar, sí, acá dice Edom, justamente el hermano de Jacob, siempre quiso tomar el lugar de Israel y quitarle la tierra que Dios le dio a Israel por medio de Jacob y las 12 tribus, sí. Entonces también podemos encontrar esto en los Salmos 83:6, podemos encontrar en Salmos 83:6, dice así, del 6 al 13 dice así: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio, se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazle como a Madián, como a Sísara, como a Javín y como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios, porque todas estas naciones siempre quisieron la tierra de Israel. Y Dios no le dio a Madián, no le dio a Edom, no le dio a Siria, no, le dio a Israel la tierra, sí, donde está Israel, es de Israel. Entonces siempre, por supuesto, hasta el día de hoy vemos la pelea, sí, contra Israel porque quieren sacarle la tierra. Entonces dice: Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento.
Gloria a Dios. Entonces, el primer caballo, el blanco, va a traer una falsa paz, ¿sí? Ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, sería un falso Mesías que es el anticristo. Entonces, y esta falsa paz trae guerra, como hemos visto en el versículo 3 y 4. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6, dice así: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, acá podemos ver que se aproxima luego de el anticristo, la paz falsa, luego la guerra, luego el hambre, por supuesto, ¿no? Porque eso es una realidad. Cuando hay guerra, luego viene el hambre. Entonces, se levanta este caballo negro, sí, se abre el sello del tercer sello y sale este caballo blanco, sí, con una balanza, dice. El tercer sello con una balanza, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, ¿sí? Y el ángel dijo, de en medio de los 4 seres vivientes, dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, acá es muy interesante porque cuando dice no dañes el aceite y el vino, sí, está hablando, por supuesto, de los hijos de Dios. Entonces, vemos que viene un hambre, un gran hambre sobre la tierra después de todo esto, ¿verdad? Pero como la palabra también nos dice, y ya hemos leído un montón de veces, que los que andamos en luz vamos a entender los tiempos que es andar en luz, por supuesto, guardar la Torah del Señor. Entonces vamos a entender los tiempos. Y podemos ver por medio de las escrituras que José, ¿sí? Cuando fue llamado, más allá de que los hermanos los vendieron, los llevaron esclavo, lo vendieron como esclavo, todo lo que sucedió, luego pasó a ser gobernador de Egipto. Y él fue el que guardó comida, ¿sí? Todo esto que está sucediendo en el antiguo pacto y la historia de nuestros hermanos, los israelitas, nos da una enseñanza. Nada sucede porque sí, todo lo que pasó, ¿sí? Debajo del sol es lo que va a pasar. Es todo una historia profética de lo que va a venir. Luego vuelve a venir el hambre, ¿sí? Así como cuando nuestros hermanos estuvieron en Egipto, oiga y entienda lo que le digo, porque así como nuestros hermanos estuvieron en Egipto y vinieron 10 plagas y no les tocó a ninguno de nuestros hermanos israelitas que vivían en la tierra de Gosén, así sucederá en los tiempos de justamente cuando se abran todos estos sellos, ¿verdad? Esto realmente sucederá a los hijos de Dios que guardan su Torah. Oiga y entienda, los que guardan sus mandamientos, no les será tocado un pelo de su cabeza. ¡Qué tremendo! ¿Por qué Yeshua, nuestro Señor, revela la Torá desde el año 2000 a todo el mundo? ¿Por qué? Porque hay una profecía, ¿sí?, donde viene una falsa paz, donde viene guerra, donde viene hambre. Todo lo que pasó en Egipto vuelve a pasar en el mundo, pero esta vez sí nos toca a nosotros, sí, y justamente no nos va a matar, no nos va a tocar ni un pelo de nuestra cabeza, dice la palabra del Señor en estos eventos, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucedió, por eso es importante leer las Escrituras, porque todo lo que sucedió volverá a suceder ahora con nosotros. Entonces, en el versículo 6 y 7, del 6 al 8 dice así: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo. Bueno, ese ya leí, desde el 7 al 8. Del capítulo 6, 7 y 8, dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, acá podemos ver algo muy interesante, ¿sí? Es importante que puedas entender estos capítulos, principalmente este 6, el anterior y el siguiente, ¿sí? Para poder entender los capítulos que vienen. Aquí tenemos un caballo amarillo, pero resulta que en el griego original de las escrituras, la palabra acá es chloros,
¿sí? Que justamente proviene de clorofila, ¿sí? Entonces, este caballo era un caballo verde, pero los traductores, cuando se encuentran con esta situación que tienen un cloros, no entienden cómo puede haber un caballo verde, oiga, qué tremendo. Entonces traducen amarillo, pero la palabra acá es verde. Entonces podemos ver, muy interesante, vamos a, justamente dice que se le dio potestad, ¿sí?, de la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Oiga, cuando vino las plagas sobre Egipto, las plagas, las langostas, por ejemplo, devoraron lo que era el trigo, también los animales devoraron un montón de las comidas y todo esto. Entonces a este caballo se le da potestad de justamente matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En Jeremías 35, esto es todo información, es muy importante. Jeremías 30, 5 y 6 dice así. Dice, porque así ha dicho Yahweh, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquidid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Oiga, qué tremendo. Esto es justamente Dios promete realmente una vuelta de los cautivos, pero fíjese qué interesante, porque dice que inquirid ahora, dice, ¿sí? Y mirad y ver si el varón da luz, porque he visto, dice Jeremías, que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, ¿sí? Como si fuera que estaba por dar a luz, ¿sí? Como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gloria al Señor. Acá nos promete el Señor que todo esto es lo que va a pasar, sí, porque va a suceder todo esto, pero será librado Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Sí, Israel y las 12 tribus, por supuesto, y todos aquellos que somos injertados en el olivo verde. Por eso nos debe urgir buscar su Torá, estudiar su palabra, sí, y entrar en el diseño profético de Dios. ¿Para qué? Para poder salir libres, ¿sí?, de esta situación que se aproxima y realmente está aceleradísima, porque dice la palabra que en los últimos tiempos los días se acortarán a causa de los escogidos de Dios. No se acortan los días a causa de cualquiera, sino a causa de los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una urgencia de estar con su novia. Oiga, qué tremendo el amor de Dios que nos tiene a los hijos de Israel injertados inclusive en el olivo verde que somos nosotros. Gloria al Señor. En Apocalipsis 6, 9, 11 dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi el altar, las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, acá podemos ver el quinto sello, sí, por personas que dan la vida por el Mesías. Ya hemos visto, según las escrituras, en el Nuevo Pacto, sí, en el Brit Hadashah, ya hemos visto que estos hombres ya fueron muertos muchos, ¿sí? Pero todavía dice que algunos se juntarán, porque dice que también habían de ser muertos como ellos, ¿sí? Que descansen estos muertos, ¿sí?, que murieron por el Señor, los mártires. Le dicen, ¿hasta cuándo, santo y verdadero, Señor santo y verdadero, nos juzgará la sangre de tus hijos? Y dice, descansen un poco más todavía, porque aún han de morir. Así que todavía algunos hemos de morir por el Señor como mártires, sí, no sabemos quiénes, pero
irá a pasar todavía esto. Versículo 9 al 11, ¿sí? Donde le dicen claman, ¿sí? A gran voz, diciendo hasta aquellos que habían sido muertos, ¿sí? Los mártires, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces podemos ver también una referencia, de justamente en Génesis 4:9, dice así: y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Entonces podemos ver la voz, sí, de los mártires, gloria al Señor, clamando desde un lugar, ¿verdad? Desde la tierra, dice acá en el caso de Abel. Entonces podemos ver algo muy interesante que también en Apocalipsis dice que estos mártires clamaban, ¿sí? A gran voz y decían, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga la sangre, ¿sí? Dice, y venga nuestra sangre y de los que en los que moran en la tierra. Entonces dice, tranquilo, un tiempo más, porque todavía han de juntarse a ustedes los que han de morir por el Señor aún. Así que todavía van a haber mártires en la tierra. Y creo que sí, en varios lugares ha sucedido, sí, sucede esto, así que esto todavía está sucediendo. Entonces, podemos ver en Apocalipsis, vamos a avanzar un poquito, 6, 12 y 13 dice así. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Oiga, qué interesante. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que se abre el sexto sello y este sexto sello trae terror sobre la tierra, ¿sí? Entonces hemos visto que viene el caballo blanco, ¿sí? El anticristo, que trae una falsa paz. Luego viene el caballo bermejo, ¿sí? Que trae la muerte. Luego el caballo negro que trae el hambre, ¿sí? Y el caballo verde, sí, que fue traducido amarillo, que trae la destrucción de la cuarta parte de la tierra y destrucción también por las fieras del campo. Y ahora podemos ver que en este sexto sello, bueno, el quinto sello, donde claman los mártires, y el sexto sello dice que es un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, acá vamos a ver algo muy interesante, y la luna se volvió en sangre. Entonces, acá podemos ver que lo que dice en Mateo 24, vamos a leer porque tenemos que responder con las mismas escrituras lo que está diciendo, no está diciendo nada nuevo, no podemos sacar de contexto interpretando desde desde una interpretación privada las escrituras, ¿verdad? Entonces, la misma escritura nos tiene que responder lo que está sucediendo. En Mateo 24, 29 al 31 dice así. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro, desde un extremo hacia el otro. Gloria al Señor. En Joel 2:30, vamos a ver Joel primeramente, 2:30. Joel lo tenemos aquí, Joel 2:30 dice así. 30 al 32 dice así. Dice,
Y dará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Muy bien, acá podemos ver, ¿sí? Podemos ver que hay que poner cuidado porque en Apocalipsis habla de la luna de sangre y en Mateo habla de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Son dos eventos que suceden de manera, sí, distintas. Entonces Joel nos está conectando justamente con Apocalipsis. Oiga lo que dice, porque esto sucederá antes que venga el gran día del Señor. Entonces en Apocalipsis 6 todavía no es la resurrección de los muertos o el tal arrebatamiento que tanto hablan, que ya vamos a aclarar el tema ese del arrebatamiento, pero más adelante. Este evento, ¿sí?, del sol que se oscurece y la luna sin resplandor es el último evento para arrepentirse, porque podemos ver también que acá dice que se puso vamos a leer bien como dice, la luna, dice, en sangre, se puso y el sol se puso negro como tela de silicio. Esto es muy interesante, porque el silicio es una tela antigua, ¿sí?, que representa justamente un corazón arrepentido. Eso es lo que tipifica o también se refiere a la... representa algo incómodo, ¿verdad? Porque es una tela gruesa y áspera, ¿sí? Entonces podemos ver aquí algo muy interesante, que estos eventos del sol, la luna y el terremoto están asociados a la salvación. Entonces, por eso Joel, en Joel 30:32, ¿sí? Volvemos a Joel 2, 30 y 32, dice así. Del 30 al 32 dice así. El sol se oscurecerá, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Gloria al Señor. En el 32 dice así. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y en el remanente el cual él habrá llamado. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer lo que dice Isaías. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías. Gloria al Señor. Isaías 24 dice así. 19 al 23 dice así. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. ¿Cuándo la tierra es quebrantada y desmenuzada? En un terremoto. Entonces lo que está hablando Apocalipsis justamente es lo que va a suceder. Entonces la tierra puede ser totalmente quebrantada a causa de un terremoto justamente, ¿verdad? Entonces temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Dice, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando una persona se avergüenza, cuando se encoleriza, ¿verdad? Cuando justamente se pone colorada, ¿verdad? Se enrojiza. Entonces, justamente dice, la luna se avergonzará, la luna se pondrá roja como sangre, y el sol se confundirá. Cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de los ancianos sea glorioso. Entonces acá podemos ver que Isaías también habla de un terremoto, gloria al Señor, porque Isaías 24:20 dice esto: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre su pecado y caerá y nunca más se levantará. Isaías 24, más adelante, 24 del 1 al 5, dice así. Y aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá como el pueblo también el sacerdote, como el siervo, así su amo,
como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Yahweh ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra contaminó bajo sus moradores. Dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Oiga todo lo que sucederá a causa de qué cosa, porque todo el furor, es muy interesante lo que dice la palabra, porque dice que Yahshua se llevó la maldición de la ley, no la ley, la maldición. Entonces, al malinterpretar y por esta teología de reemplazo que hemos vivido por mucho tiempo, por malinterpretar las escrituras y decir que Yahshua se llevó en el madero la ley, que la ley ya está abolida, o la Torá, muchos irán a pasar estas situaciones. ¿Por qué? Dice Albert, oiga lo que dice Isaías para los últimos tiempos. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes de Yahweh, ¿sí? Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? La Torá de Adonai. Porque Pablo dijo, la Torá de cierto es buena, perfecta y santa, ¿sí? Y es eterna. Dijo Moisés que la Torá es eterna, Yahshua dijo que la Torá es eterna, los discípulos dijeron que la Torá es eterna. Entonces podemos ver que en todo momento dice que la Torá es eterna. Entonces Yahweh, ¿sí? O Dios, como tú lo conoces, dice que todo esto, lo que dice Isaías, sucederá en los últimos tiempos, conectado con Apocalipsis, porque hemos, dice, traspasado las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, quebrantaron su Torá. Pero todavía hay más. Dice así en el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, gloria al Señor, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces quería, antes de leer los otros versículos, sí, quería dejar claro el tema de la tela de silicio, que el sol se puso como silicio, dice, el sol se puso negro como tela de silicio, ¿sí? Entonces podemos ver en Génesis 37-34 que el silicio representa justamente esto, un corazón arrepentido o un corazón dolido, ¿sí? O algo incómodo, ¿sí? O un corazón o un ser humano sufriendo. Oiga lo que dice en Génesis 37-34, dice así. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Entonces, aquí te leo un versículo, ¿verdad? Pero podemos ver que cuando el rey David también tuvo problemas, sí, que muere su hijo, él se pone su ropa de silicio, sí, y así un montón, el rey Acab también, cuando se arrepintió delante de Dios, se arrepintió, se vistió de silicio, y bueno, el Señor le perdonó, y todo esto, muchas cosas que sucedieron cuando la gente se vistió de silicio. Por ahí leer muchos capítulos me lleva más tiempo, pero estas son historias. Sí, también tenemos en Primera de Reyes 21, 25 al 29, esta historia que el rey se viste de silicio, también en Lamentaciones 2, 10, 11, también vestidura de silicio. Entonces, lo que nos está diciendo Apocalipsis, que este evento del sol que nos llevará a arrepentirnos y humillarnos delante del Señor, ¿sí? Esta situación que va a suceder cuando el sol se oscurezca, ¿sí? Se pone negro como silicio, la luna se convierte en sangre. Todo esto son eventos para arrepentirse. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Muy bien, si cae una estrella, realmente va a suceder algo terrible. Pero aquí está hablando de mensajeros, ¿sí? La estrella está hablando de mensajeros, ¿sí? Entonces, los mensajeros que vendrán, ¿sí? Los hijos de Dios que vendrán sobre la tierra a traer
traer cierto mensaje y revelándose a muchos hijos de Dios, ¿sí? Que tienen que entrar en el arrepentimiento en ese tiempo, porque será el último llamado, el gran llamado para la gran venida del Señor, que por supuesto lo vamos a ver más adelante y es maravilloso. Entonces, en el capítulo 6, ahí mismo, versículo 13 al 16, dice así. Dice, el 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Oiga, qué interesante, ¿sí? Como un telón se abre el cielo. ¿Sí? Entonces, la ira, ¿sí? Esta palabra ira, ¿sí? Por la ira, justamente que dice en el versículo 16, y de la ira del Cordero, esta ira, ¿sí? Esta palabra ira, en griego es orgé, que significa enojo o indignación violenta, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice Éxodo 32:2, ¿sí? Porque tenemos que saber qué está sucediendo. Esto, como te decía al principio, esto es lo mismo que sucedió en Egipto. Sí, va a suceder lo mismo. Todos los eventos que sucedieron fueron eventos proféticos para lo que viene. Entonces, ¿por qué va a suceder todo esto? Oiga y entienda lo que dicen las Escrituras. Éxodo 32, 2 al 6, oiga lo que dice. Lo que pasó aquí, Éxodo 32, del 2 al 6, dice: y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, un ídolo, ¿verdad? Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Oiga lo que dice aquí. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová, mañana será fiesta para Yahweh. ¿Cómo? Si él le hizo un becerro de oro, que era una abominación delante de Jehová o Yahweh, ¿cómo Aarón le dijo, mañana será fiesta a Yahweh? Oiga lo que dice las Escrituras, porque es tremendo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Oiga, todo lo que sucedió, ¿sí? Porque ellos dijeron, Moisés, quién sabe lo que le haya ocurrido, así que vamos a hacer, le incitaron a Aarón para que les hiciera un dios, ¿sí? Un becerro de oro para adorarlo. Entonces, bueno, Aarón le dijo a Moisés, tú sabes cómo son esta gente de dura cerviz y me iban a matar. Entonces les hizo un becerro de oro. Entonces Aarón rápido se lavó la mano, les hizo un becerro de oro y le dice, mañana haremos fiesta a Yahweh. Esto no es diferente. Yo quiero que usted oiga y entienda lo que le estoy diciendo. Esto no es diferente. Las congregaciones hacen fiesta a Yahweh, ¿sí? En días de idolatría. Oiga y entienda, arman árboles de Navidad dentro de las congregaciones adorando a Yahweh. Esto ya pasó. ¿Y qué sucedió? La ira de Yahweh vino sobre todos los que estaban al pie del monte. O sea, si nosotros leemos las Escrituras con sabiduría y con entendimiento, vamos a comprender que lo que pasó es lo mismo que está pasando y que va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor nunca jamás quiso que nosotros le demos una adoración mezclada, jamás. Él ha dado la Escritura para que nosotros sepamos cómo adorarle. Entonces, lo mismo que hizo el pueblo de Israel a los pies del monte, ¿sí? Lo mismo está haciendo hoy el pueblo de Dios, ¿sí? En este sistema. Adorando a Dios con árboles que dicen, no pondrán árboles en mi altar, dice el Señor, en Jeremías. Lo mismo adorando en las fiestas que Yahweh no ha mandado jamás. Son fiestas paganas que salieron de un sistema que nada que ver con el pueblo de Dios. En el versículo 8 y 9 dice así, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, anda. Oiga lo que dijo Yahweh.
Aarón dijo, mañana será fiesta a Yahweh, porque le hizo un becerro de oro. Pero oiga lo que dijo Yahweh. Ellos creyendo que hacían fiesta a Yahweh, pero oiga lo que dice Yahweh. Entonces Yahweh dijo a Moisés, estoy en Éxodo 32:7. Entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuando nosotros adoramos a Dios con adoración mezclada, nos corrompemos delante de Él, ¿sí? Porque Él nunca ha pedido que nosotros adoremos en un sistema religioso. Él ha dado sus escrituras para que nosotros le adoremos como Él manda, ¿sí? No es que, no, pero Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón cuando Él tiene que apartar a alguien. No cuando nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos parece porque queremos adorarle a Él, sabiendo cómo debemos adorarle. Entonces dice, pronto se han apartado del camino, dice que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le dice Yahweh a Moisés allá arriba, ¿verdad? Dijo más Yahweh a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y aquí podemos ver cómo Moisés intercede por el pueblo, porque Yahweh dice, los mataré a todos y te levantaré un nuevo pueblo para ti. Dice, no, dice Moisés, le estoy contando, le estoy prefigurando la historia para no leer tanto, para no hacerlo tan largo. Dice, no, dice Moisés, porque ¿qué dirán las naciones? Que los mataste en el desierto porque no lo pudiste introducir en la tierra que les prometiste. Entonces Yahweh los perdona, sí, porque Moisés intercede por ellos y ellos siguen avanzando. En el versículo 9:34 vemos, dice así, dice en el versículo 9:34, dice así, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Y este sistema no es diferente. Oiga, hermanos, amigos, lo que le estoy diciendo, este sistema no es diferente. Porque cuando Faraón y todo el pueblo de Egipto veía lo que estaba sucediendo, le llamaban a Moisés y le decían, clama a tu Dios y vamos a dejar ir al pueblo, vamos a dejarlo ir, que adoren a Yahweh en el desierto. Pero cuando veían que la plaga menguaba, así que todo se iba, otra vez se obstinaban y otra vez no querían dejar ir al pueblo. Esto es lo mismo que está sucediendo. Cuando vino esta pandemia que pasamos, todo el mundo se arrepintió y todo el mundo quería a Dios y éramos súper creyentes. Cuando se fue todo, ya todos se olvidaron y cada uno siguió pecando. Es impresionante cómo el ser humano se obstina contra Dios todo el tiempo. Qué tremendo. En Zacarías 7:9... En Zacarías 7:9, vamos a leer el libro de Zacarías, dice así, de 9 al 12 dice así. Así habló Yahweh de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios? Lo mismo está hablando Zacarías, lo mismo está haciendo el pueblo de Dios en este tiempo, ¿sí? Es lo mismo, no quieren oír, tapan sus oídos, no quieren oír. Y el que quiere escuchar, el otro le dice, no escuche eso porque te vas a contaminar. ¿De qué te vas a contaminar? Vas a salir de un sistema, ¿sí?, donde el Señor nunca te ha puesto. ¿De qué te vas a contaminar? Al contrario, vas a ser libre, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Oiga, lo mismo está sucediendo hoy. Pusieron su corazón como diamante porque muchos siervos no están dispuestos, entre comillas siervos, no están dispuestos a sentarse y a ver en qué estuvieron equivocados y saber qué es lo que hicieron bien y lo que hicieron mal y por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo. No están dispuestos a dar
el paso más de millas, ¿sí? Que pide el Señor. Entonces, y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá ni las palabras de Yahweh de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ¿Qué está haciendo hoy? Enviando por medio de los profetas. Yahweh me llama como profeta para que te dé su palabra como daban los profetas, la Torá. Vuelvan a la Torá, vuelvan a la Torá, vuelvan a la Torá. Eso decían los profetas, vuelvan a la Torá. Lo mismo Dios te está diciendo en este tiempo, ¿sí? Que vuelvan a la Torá. Está levantando sus profetas en todas las naciones que vuelvan a la Torá. Entonces dice, vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Dice hasta el 12. En Ezequiel 36, vamos a leer Ezequiel 36, dice, 24-28 dice así. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿A quién está hablando Ezequiel? El reino del norte disperso por toda la tierra. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿De qué está hablando? De la Torá. Y seréis limpiados de vuestras inmundicias. ¿De qué está hablando? De las comidas, de todo aquello que se contaminaron y todo aquello que los corrompió. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué vas a guardar sus estatutos? Para ponerlo por obra. En el 28 dice así, 36-28 de Ezequiel dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. ¿Cuál es la tierra que dio Yahweh a nuestros padres? La tierra de Israel. ¿Dónde irá la Jerusalén celestial en el milenio? ¿Dónde descenderá? En la Jerusalén terrenal. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Todas estas señales no son aún la venida del Señor. Vamos a ver Mateo 24, 3 al 14, lo que dice para poder entender aquí. 24. Oiga lo que dice. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Aquí justamente ya hemos leído el caballo blanco que viene a engañar, que es el anticristo. Y oiré de guerra y rumores de guerra. Aquí podemos ver el caballo rojo, ¿sí? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, el caballo negro, ¿sí? Ya hemos visto, todo lo que está diciendo el Señor en Mateo es lo que dice en Apocalipsis. Entonces dice, y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Aquí podemos ver el caballo negro, ¿verdad? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos, ¿sí? Acá podemos ver los santos que están clamando en Apocalipsis diciendo, ¿hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgarás a los mártires de la tierra? ¿Sí? Lo mismo que está diciendo Apocalipsis está hablando el Señor en Mateos. Gloria al Padre. Para terminar, dice Apocalipsis 6:17, el último versículo dice así, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, acá podemos ver que el día de su ira, ¿sí? El día, esta palabra día en griego es gemerá, ¿sí? Que implica un espacio de tiempo, ¿sí? O sea, que sucederán estas cosas, leemos tres versículos más, que sucederán estas cosas. Esta palabra día ahí significa, es la palabra gemerá, que significa espacio de tiempo, no un día determinado, por ejemplo, el primer día de la semana, no, es un espacio de tiempo, que sucederá esto en un espacio de tiempo. Entonces en Isaías 66, 1 al 5, vamos a leer estos últimos 3 libros. Isaías 66 dice así, gloria al Señor. 66 del 1 al 5 dice, Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Oiga, Yahweh está hablando de su Torá y no quieren responder, se tapan sus oídos, no quieren escuchar. Oiga lo que dice, y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada, dice el Señor. Oí palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra. Oiga lo que está diciendo. En el versículo 3, en el versículo 2 dice que pero mirará Yahweh a aquel que es pobre de espíritu y humilde de espíritu y que tiembla su palabra, a ese mirará, no aquel que hace ofrenda, aquel que hace alabanza, que danza, y está haciendo lo que quiere. Oiga y entienda lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Realmente el Señor va a mirar a aquel que tiembla a su palabra, no aquel que hace un montón de cosas, que miles de situaciones y un montón de ofrendas y un montón de culto y no está obedeciendo a Dios. Oiga y entienda lo que el Espíritu dice. Gloria al Señor. Dice, oíd palabra vosotros los que tembláis, oíd, dice palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Yahweh sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Todos aquellos que guardamos la Torá de Dios, lo que está diciendo Isaías está hablando de la Torá, hermanos. Aquellos que guardamos la Torá en este tiempo, ¿sí? El Padre se levantará para alegría nuestra, pero para confusión de los que se levantan contra la Torá de Dios. Deuteronomio 4:5. Gloria al Señor. Vamos a leer Deuteronomio 4:5. Dice así. 4:5 al 8 dice así. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatuto y decreto como Yahweh mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cuál es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia? La Torá de Dios. Esa es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, oiga lo que dicen los pueblos cuando oyen estos estatutos. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sí? Gloria al Señor. El último libro, Primera de Tesalonicenses 5, verdaderamente es apasionante las escrituras del Señor, cómo nos habla el Señor por medio de su palabra. Es realmente tremendo. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, dice así y terminamos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya estudiamos el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día no
estéis en tiniebla. ¿Qué quiere decir Pablo? El apóstol está diciendo, ustedes están en la Torá, no estén en tiniebla. Oiga lo que dice y entienda. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto para ira. La ira no nos alcanzará porque no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria al Señor, qué maravilloso. Hasta aquí llegamos hoy, que el Padre Eterno te rebendiga, gloria al Señor, en que tengas un excelente fin de semana. Shabbat Shalom para todos.